Damos gracias al Señor, amados hermanos, por encontrarnos en su casa de oración. Damos gracias al Señor porque podemos tener un día más de vida, podemos congregarnos, podemos presentarnos frente al Señor. Y esta tarde hemos podido cantar alabanzas al Señor, hemos podido levantar oraciones al Señor, que el Señor nos lo permite, y también ahora también el Señor nos permite leer su palabra, por lo cual somos bendecidos. Somos bendecidos, cada uno de nosotros, nos dice la palabra en Apocalipsis que somos bienaventurados por escuchar, por leer la palabra y por guardar la palabra en nuestros corazones. Es una bendición dada por el Señor, no por los hombres. Y por eso, esta tarde, mis amados hermanos, con gran devoción y atención vamos a leer la palabra, continuando con nuestra lectura que el Señor nos ha dado durante este tiempo, en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42, vamos a leerlo para contextualizar la exposición de la palabra. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra, porque ella nos guía, Señor, nos enseña. Somos bendecidos a través de ella, Señor. Somos bendecidos por el Espíritu Santo que nos permite escuchar, nos permite leerla, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, guardarla, porque sabemos, Señor amado, que como hijos suyos, Señor, estamos siendo bendecidos en ella. Gracias, Señor, por la enseñanza que ella nos entrega día a día para nuestras vidas. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hemos leído este pasaje dentro de un contexto, les mencioné delante. Hemos visto cómo el Señor nos ha mostrado el sacramento de la Santa Cena en Marcos 14, del versículo 12 al 25. Nos va mostrando el relato de la establecimiento del sacramento de la Santa Cena, de la Eucaristía, de la Cena del Señor. La Eucaristía es personas que les suena un poco raro, de una palabra griega que significa cena, compartir la cena. Y ese es el nombre específico que aparece en los manuscritos. Pero no es un nombre que venga de la Iglesia romana, para que quede claridad en ese punto. Pero hay dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Son los sacramentos por los cuales son medios de gracia, por el cual el Señor nos permite conocer de su amor, conocer de su gracia, conocer de su misericordia. La gracia, la misericordia y la paz del Señor. Eso es lo que el Señor nos está mostrando y nos va en estas líneas que hemos leído esta tarde. Nos permite ir interiorizándonos en
en el tiempo que el Señor, una vez que celebró la cena con sus discípulos, caminó hacia el monte de los olivos. ¿Recuerdan? Hace un par de semanas atrás, vimos cómo el Señor les dice, vosotros se escandalizarán, porque recuerda las palabras del profeta Zacarías, matarán al pastor y las ovejas huirán, serán dispersas. Eso es lo que dice el Señor. Y nuestras Biblias, algunas, dicen la negación de Pedro, pero es mucho más que la negación de Pedro. Señor, yo voy a ir a la... Si tú, de cierto te digo, Señor, que si tú mueres, si es necesario morir contigo, no te negaré. Y todos quedamos con esa idea, pero es una idea un poquito equivocada, porque no solamente Pedro dijo eso, sino que está confirmado en todos los evangelios, salvo en Juan, que tiene un aspecto más distinto, pero todos los evangelios sinópticos nos hablan que fueron todos los discípulos, decían lo mismo. Todos decían lo mismo, no solamente Pedro. Y nos queda la idea porque hay un subtítulo ahí en nuestras Biblias, pero ese subtítulo no es de la Biblia, sino es una orientación, ¿no es cierto? Pero al margen que haya sido Pedro, hayan sido todos, nos va mostrando algo mucho más profundo. No es el sentido solamente de la negación de un hombre o de los discípulos, sino el sentido que el Señor está mostrando de la soledad que es necesario que Él viva. Y esto es importante, mis amados hermanos, tener en consideración en el versículo 14:31 que hemos visto. No es la soledad nuestra, sino que es el tiempo del sacrificio. Y ahora en el relato que esta tarde hemos leído, nos va mostrando aspectos que ya fueron dichos por los profetas. Veamos qué es lo que nos va diciendo la palabra. Dice que fueron pues a un lugar, fueron al monte de los olivos, y allí hay un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní es el lugar que significa donde se prensan las uvas, el lugar de prensado de uvas, el lugar donde estrujan las uvas, perdón, las aceitunas, perdón, el lagar. Es el lagar, estoy pensando, me adelanté un poquito, pero es el lugar donde se prensan las aceitunas, el lugar de producción de aceite. El aceite de oliva hoy en día está muy en boga, pero en esa época, y al igual que hoy, era un medio económico y permitía a través de las prensas poder obtener la savia o el jugo de la misma aceituna y de esta manera consumirlo. Ahí se dirige el Señor con sus discípulos. Ahí es el lugar del Monte de los Olivos. Está dentro del Monte de los Olivos. Juan nos dice que es una... Voy a leerlo mejor porque llama la atención. Juan nos dirá que... Aquí. Juan, me perdí, espérense un poquito, por favor. Aquí está. En Juan 18 nos dice que salieron al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ese huerto es Getsemaní, es un lugar dentro del Monte de los Olivos. Hoy en día, uno lo puede ver hoy en día en las pantallas de internet, antes uno podía ver fotos y antes se lo imaginaba. Yo no sé, por lo menos yo no he ido a Israel, les comentaba a los hermanos un día. Un día hay un deseo de poder ir. Pero ahí está el lugar donde dicen que estuvo el Señor orando junto a sus discípulos. Y yo diría el Señor donde estuvo orando por sus discípulos. Porque veremos, y en la lectura que hemos tenido, fue el Señor el que oró y los discípulos no pudieron orar. Pero no es un momento, nuevamente les insisto, en el cual el Señor está mostrándonos la debilidad de los hombres. Muchas veces escuchamos predicaciones y enseñanzas que apuntan a la debilidad del hombre. El hombre es débil. Usted y yo somos débiles. Es nuestra propia naturaleza. Lo que el Señor aquí está resaltando no es acusar a estos hombres de ser débiles, de ser dormilones. Lo que la palabra está diciendo es el motivo por el cual el Señor está mostrándonos del momento de su sacrificio, cómo comienzan estos momentos tan difíciles en la vida del Señor.
del sacrificio que los profetas nos hablaron, del sacrificio en el cual el profeta Isaías nos hablaba de esa sangre derramada, esa sangre, esa grana, ese color, esa sangre carmesí, que es transformada y limpiada en nuestros vestidos blancos. Ese es el sacrificio del Cordero de Dios, no de los corderos de Dios, sino el Cordero de Dios que nos habla el libro de Apocalipsis. Es el Señor el que va a ir al sacrificio, el Señor el que va caminando al sacrificio entregado en manos de pecadores. Y es eso lo que ahora nos va diciendo cuando el Señor dice, vinieron pues, es como dando a entender, caminaron, llegaron al Monte de los Olivos, se dirigieron a esta huerta usando las palabras de Juan y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Es como, vamos a la plaza, estoy usando una forma muy similar, vamos a Isidora, voy a tal lugar. No es un lugar específico del hombre, sino que es el lugar del encuentro del Señor y el camino del Señor. Es ahora donde el Señor comienza a separarse de sus discípulos. Es ahora donde el Señor va mostrando toda su plenitud, su amor y su misericordia por nosotros. Porque les dice, sentados aquí, espérenme. Es un verbo pasivo. Sentados. El Señor les dice, acompáñenme todos. Les dice a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. ¿Acaso el Señor no quería que sus discípulos oraran? ¿Acaso el Señor no quería que sus discípulos estuvieran orando? Es extraño esta frase, a mí me suena un poco extraño. El Señor nos dé capacidad para poder comprender toda la amplitud de su mensaje. Pero les dice a sus discípulos, entre tanto, yo oro. Espérenme, siéntense. Yo oro. El Señor nos ha enseñado a sus discípulos a orar. El Señor nos ha enseñado a la iglesia a orar. Es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con el Señor. ¿Acaso el Señor no quería que sus discípulos oraran? Es extraña esta reacción. Pero no es para mostrarnos una muestra de que Él no quería que oraran. Porque acto seguido nos va mostrando que sí quería que oraran. Les dice, es el tiempo en que yo tengo que caminar solo. Es el tiempo en que yo tengo que hablar con el Padre. Es el tiempo en el cual comienza definitivamente el sacrificio. El Evangelio de Juan nos relata una serie de diálogos que se van dando en la palabra del Señor. Una serie de diálogos que se van mostrando a través de lo que el Señor las enseñanzas que nos dejó y enseñó primeramente a sus discípulos. Marcos es un lenguaje más directo de hechos, de situaciones. Y en esta situación que nosotros estamos viendo, agrega que tomó consigo a Jacobo, a Juan y a Pedro y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Como que empezó a separar este grupo. Y tomó a estos tres hermanos. La Biblia no nos dice el motivo ni la razón por los cuales los tomó. No nos dice cuál fue el motivo. Pero sí resalta un aspecto en el Señor que comenzó a entristecerse y a angustiarse. La tristeza es un acto externo. Se nos nota cuando estamos tristes. Se nos cae el rictus en la cara, ¿no es cierto? Nos apretamos. Se nos nota en la caída de los ojos. Derramamos lágrimas muchas veces. Nos cuesta hablar. Nos cuesta hilvanar ideas. Y la angustia es más profunda. Es aquí como que el pecho se nos aprieta. Como que no tenemos fuerzas. Como en que nuestros brazos caen. Y eso es lo que muestra el Evangelio. Dice que el Señor y los Evangelios de Mateo y Lucas también lo mencionan. Se comenzó a entristecer, a sentir una pena profunda, una gran pena. Y les dice, mi alma está muy triste a estos tres discípulos. Y está tan triste que es hasta la muerte. Es decir, una pena muy profunda. Es una expresión
que nos habla de una pena tremenda que el Señor estaba sufriendo en ese momento, y una tristeza. Y acto seguido, quedaos aquí y velad. Nuevamente, velad. No les dice, oremos en ese momento. Les dice, espérenme, estén velando, estén atentos. Y velar y estar atentos es una necesidad importante en la vida de los creyentes. Es como un guardia. Es difícil ser guardia. ¿O no, hermano Manuel? Es difícil. Porque hay que luchar con el cuerpo. Hay que luchar con las necesidades de la noche, con el frío. Hay que estar capacitándose para eso. No cualquiera puede decir yo puedo ser un guardia. Porque nos cae la noche, nos cae el peso del sueño. Uno puede resistir. Pero el Señor está diciendo a su iglesia, a estos tres hombres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que estén velando, que estén atentos. El Señor va un poco más adelante y ora. Y se postra en tierra. Y oró y dice, si es posible, pasarse de él aquella hora. Y nuevamente, hay errores a veces cuando escuchamos predicaciones. El Señor no estaba huyendo del sacrificio. Él tenía clara su ministerio. Desde el primer día, desde pequeñito tenía claro lo que iba a ser su ministerio. Él tenía claro lo que era su vida, lo que iba a ocurrir con él. Pero ahora nos está mostrando la magnitud de lo que está ocurriendo. Recordemos que uno de los atributos de Dios, unos atributos que son comunicables para nosotros, una de las características para poner un nombre es la santidad del Señor. Cristo es santo, es hombre sin pecado. ¿Y qué es lo que el Señor está mostrando? Que lo que el Señor le dice en el versículo 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que el Señor está mostrándonos no es al quitar el sacrificio, sino es el momento de su santidad que va a ser enfrentado al pecado de la humanidad, al pecado de los hombres, a la depravación absoluta de los hombres. Si uno ve, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 14, ¿me permiten? 16, perdón, nos dice que la primera copa que fue derramada es una úlcera maligna, una úlcera, una herida maligna, pestilente, sobre los hombres. La segunda copa que fue derramada dice que es la sangre como de un muerto. La sangre del que está vivo es distinta a la que está muerto. No sé si alguno ha tenido esa oportunidad o ocasión, mejor dicho, de poder decir, yo he visto esa sangre derramada, es distinta. No es una sangre viva, es una sangre muerta. La tercera copa dice que son sangre derramada y el juzgamiento de Dios sobre los hombres. La cuarta copa nos dice que ella quemaba a los hombres con fuego. Es como un licor que quema. Hay distintos tipos de licores, pero hay licores que queman y que matan porque destruyen el hígado en forma inmediata. Quema con fuego el alma, el corazón. La tercera copa derramada es aquella que cubría con tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Beber eso es doloroso. Beber eso es pecado, es beber el pecado de los dolores, las úlceras, la falta de arrepentimiento. La inmundicia.
¿Es eso lo que el Señor bebió? Era la santidad de Cristo, la santidad del Salvador, la santidad del Hijo de Dios, que debía beber el pecado del mundo. Mi pecado, tu pecado, tu mugre, tu suciedad, tu falta de arrepentimiento. La ira de Dios sobre el pecador debía beberla a Cristo. Y no había nadie más que la pudiera beber. Nadie más, solamente el Cordero del Señor, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que entregó su vida, derramó su sangre por mis pecados. Eso es lo que el Señor está pidiendo al Padre. Todas las cosas te son posibles, Padre, pero beber esta copa de inmundicia, de dolor, que quema la garganta, que quema el cuerpo, que mata, te pido, Señor, que la apartes. Pero no es mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, mis hermanos amados? Dios ha establecido, a través de su palabra, el pacto de gracia. Y esto tenemos que conectarnos a lo que nos ha dicho el Señor Jesús en Marcos 14. Cuando el Señor está hablando de la institución de la Santa Cena, ¿qué es lo que dice respecto al vino? También habla de una copa. ¿Pero qué dice esta copa? Dice el Señor. Dice, de cierto os digo, al tomar la copa, que esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Cuál es la sangre? Es una copa distinta, evidentemente. En el capítulo 14, 24 está hablando de la copa del nuevo pacto, la señal del nuevo pacto, la firma de Dios en el nuevo pacto. Eso es señal. Esa copa nos invita el Señor a beber en santidad, en comunión espiritual, en paz con el Señor, en la misericordia de Dios, bajo la gracia de Dios. Pero ahora, cuando Marcos nos habla de la copa que el Señor está mencionando, es una copa distinta. Aparte de mí esta copa. El Señor nos está pidiendo, Señor, aparte de mí el sacrificio. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dirá más adelante, y los evangelios nos dice, Lucas, Marcos nos recuerdan, que el Señor, ante la ofensa que estaba sufriendo, Pedro desenvainó su espada, un cuchillo, ni siquiera espada alcanzaba, un cuchillo. Y el Señor le dice, no, guárdala, yo no te necesito en eso. Ejércitos de ángeles me protegen, pero el camino ya está dado. El Señor está cumpliendo la voluntad de su Padre, que también es voluntad de Él, de Dios, para salvación de los pecadores. Y esto, hermano, lo que estamos leyendo es un confrontar nuestra vida. Porque en esa copa que el Señor debe beber, estás tú, estoy yo. Y delante decíamos en nuestra propia naturaleza, decíamos, nos justificamos en ello. Pero el Señor quiere más. No nos está hablando de lo material. No nos está hablando de momentos físicos, sino que ahora nos está llevando al entendimiento espiritual de saber que por el sacrificio de Cristo, del Salvador en la cruz, de su sangre derramada, nuestras ropas, está hablando el profeta Isaías en 1:18, refiriéndose a nuestra alma, a mi alma, es limpiada. Es eso lo que está ocurriendo en ese versículo 36. Es el momento que el Señor debe tomar del pecado de la humanidad. Es el momento que el Señor bebe de la muerte. Es el momento que el Señor bebe de la idolatría. Es el momento que el Señor está bebiendo de toda nuestra pobredumbre. Es eso lo que el Señor está diciendo.
Es un entendimiento superior. No es un entendimiento físico. Yo puedo decirle, Señor, no quiero pasar por esa prueba. Señor, no quiero enfermarme. Señor, no quiero pasar por una enfermedad, por una pérdida. Pero estará en nosotros decir, Señor, no quiero esa copa bebiendo toda la miseria del mundo. Aquel que es santo, 3 veces santo, bebió la inmundicia a mí, bebió tu inmundicia. Y no se cumplió la voluntad de Cristo de no beber eso, ese brebaje. Esa palabra brebaje la utiliza el pastor Benur Carreño. En una predicación hace años atrás y en un librito que él escribió, utiliza precisamente la palabra brebaje. Es una mezcla de líquidos. El Señor necesitaba estar a solas con el Padre. El Señor necesitaba estar en ese momento a solas, mostrando todo su amor hacia nosotros, cumpliendo el plan divino, el plan de salvación. El Señor Jesús en Juan nos dirá, Padre, no he perdido a ninguno de los que me diste. Yo morí por pecadores. Te he hablado a ellos, pecadores, y ellos confiesan que son mis hijos. No hay nada en el hombre, nada, absolutamente nada en el hombre que nos pueda hacer pensar que por nuestras fuerzas podemos salvarnos. Velad, dice el Señor, nos quedaremos dormidos. Para el Señor es el momento fuerte. Nosotros somos débiles. Eso es lo que nos está mostrando el Señor, toda su fuerza, su autoridad divina para enfrentar el pecado. Sus discípulos o estaban sentados o se quedaron dormidos. Pero no es por falta de amor al Señor, porque ellos yo creo que lo amaban. Habían dicho unas líneas antes, Señor, si tú vas a morir, yo voy a morir contigo. No solamente Pedro, sino que todos. Todos pensaban lo mismo, era un grupo muy unido en ese sentido, salvo Judas, ¿no es cierto? Que había traicionado al Señor. ¿Acaso esto estaba fuera de los planes de Dios? ¿Que acaso el Señor dijo, pucha, pobrecito, se me olvidó que tenían que estar con Jesús? Despierten, niños, y vayan donde el Señor, vayan donde mi hijo. Nosotros por nuestros hijos hacemos eso. ¿Cuántas veces, oye, por favor, ve a ver a mi hijo, yo no puedo, estoy lejos? Preocúpate por los míos. ¿Acaso Dios se olvidó de su hijo? No, hermano, nunca se olvidó de su hijo. Y el hijo jamás olvidó al Padre y nunca olvidó su misión. Aparte de mí, esta copa. De esa copa, de ese brebaje, como hemos dicho, para la salvación nuestra. Ni usted ni yo podríamos beber de ese brebaje. Ni usted ni yo, por nuestra condición de pecadores, podríamos siquiera enfrentarnos a ello. Solamente el Señor que habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque usted nos está mostrando, Señor, nos está revelando el plan de salvación en Cristo, en nuestro Salvador. Quien sabedor de lo que estaba viviendo, lo que estaba sucediendo, de esa angustia, Señor, de enfrentar ese pecado de la humanidad, Señor. Sacó fuerzas suyas, Señor amado, en obediencia plena, en obediencia al Padre, para entregar su vida por sus hijos, por sus hermanos. Gracias, Señor, damos porque su palabra nos está hablando en nuestros corazones.
Y está marcando, Señor, nuestro entendimiento del sacrificio de Cristo para aquel que no lo conoce, para aquel que está alejado, para aquel que está triste, para aquel que está cansado. Tus palabras, Señor, hablan en nuestros corazones y nos levanta, y nos hace pensar, y nos hace madurar, y nos hace reflexionar del gran amor que tú tienes por tus hijos, Señor. Y somos salvos, Señor, dice su palabra, no por méritos nuestros. Y le amamos a usted, Señor, porque usted nos amó primero. Porque usted, Señor, entregó la vida de su Hijo por mis pecados, Señor. Y cada uno de nosotros, Señor, esta tarde, Señor, reflexionamos y agradecemos de ese tiempo que usted nos ha dado, Señor, de poder agradecer, de poder mirar y poder decir gracias, Señor, porque soy tu Hijo. Gracias, Señor, porque no hay mérito alguno, Señor, en ello, sino porque ha sido el sacrificio de Cristo el que me ha salvado. Y puedo confesar, y puedo abrir mis labios, y puedo pensar cómo Cristo entregó su vida por mí. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.